La Revolución Rusa y la historia de la Unión Soviética no son temas fáciles de abordar. En los acontecimientos de semejante magnitud, los procesos históricos subyacentes no tienen un inicio claro ni un final nítido. Explicar estos eventos desde una línea de tiempo estrecha puede ser muy limitante, porque detrás yace una cultura política y una historia social que vale la pena explorar y tener en cuenta. Por esta razón, el primer capítulo de esta serie es una introducción a Rusia, su historia e idiosincrasia política desde el siglo IX al XIX. Para presentar la historia de Rusia y sus ascendientes, los eslavos orientales, es muy necesario describir el escenario geográfico en el cual migraron y se desarrollaron. Aunque parezca poco importante, el medio ambiente es un protagonista principal de la historia rusa. En términos de vegetación, existen tres grandes zonas que en forma de cinturón se extienden desde el oeste al este. Hacia el norte y debajo del desierto ártico encontramos la tundra, una región biogeográfica polar de poca vegetación y muy hostil a la vida. Al sur de la tundra encontramos un bosque inmenso. Este se subdivide hacia el norte y el este en la taiga y hacia el oeste en bosques templados y mixtos, una zona más despejada donde se asentaron históricamente los eslavos orientales. Y al sur encontramos la estepa, una planicie que se extiende desde la actual Rumania hasta Mongolia y que históricamente fue ocupada por imperios nómadas, en la antigüedad por los pueblos escitas, durante la Rus de Kiev por los jázaros, luego por los cumanos y finalmente por los mongoles y los kanatos que lo sucedieron. En cuanto al suelo cultivable, en los bosques predomina uno bastante pobre, llamado podzol, y en las estepas de pastos altos, como en el sur de Ucrania, predomina uno muy bueno, un suelo negro y rico en humus llamado chernozem. Pero recordemos que en las estepas vivían imperios nómadas. Rusia recién tuvo acceso a parte de estas tierras en el siglo XVII y las terminó de conquistar a finales del siglo XVIII. Y aquí yace un problema importante. Rusia se desarrolla en un suelo pobre, con un clima continental de veranos cortos e inviernos largos y un rendimiento agrícola mediocre. En términos de productividad agraria, siglo a siglo Rusia fue quedando más atrasada con respecto a los reinos de Europa occidental. Y esto fue seriamente agravado porque, salvo en algunos periodos que veremos a continuación, Rusia estuvo aislada de las grandes rutas del comercio internacional. Esto dificultó que existan incentivos económicos para trabajar la tierra. La agricultura era vista como un medio de subsistencia y la población vivía esparcida en pequeñas comunidades campesinas que constantemente migraban. Debemos tener en cuenta estas particularidades, porque tuvieron importantes consecuencias culturales, políticas y económicas. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de Rusia comienza en una federación de tribus eslavas orientales que los académicos han llamado la Rus de Kiev. Se conoce poco acerca de las tribus que habitaron esta zona durante los siglos VIII y IX. Las crónicas narran que éstas, incapaces de gobernarse por sí mismas, debido a las discordias que tenían, invitaron a un vikingo de origen escandinavo para que restablezca el orden y las lidere. Rjurik, el vikingo semilegendario, aceptó y junto a su séquito se estableció en Novgorod en el año 862, fundando la dinastía rúrica o Rurikovich. El sucesor de Rjurik, el príncipe regente Oleg de Novgorod, extendió el poder de la dinastía alrededor del río Dnieper y conquistó la ciudad de Kiev, la cual por motivos estratégicos fue nombrada capital en el año 882. Para el siglo X, la Rus de Kiev no era mucho más que una aglomeración de tribus eslavas y fino-ugrias que le rendían tributo a una élite escandinava, a los príncipes de la dinastía rúrica. Sepan igual que el título príncipe es una traducción al castellano. El título original era kniaz, que también puede traducirse a rey o duque. En la capital vivía la cabeza de la dinastía,
el gran príncipe de Kiev, mientras que el resto de príncipes y familiares vivían esparcidos en los diferentes poblados. Los príncipes eran casi independientes entre ellos y poseían su propia drusina, su grupo de compañeros que cobraban tributos y componían el núcleo de los grandes ejércitos. No existía un gobierno centralizado ni una organización política o administrativa compleja. Los príncipes, además de recibir impuestos y mantener ocasionalmente el orden público, se dedicaban al comercio y al saqueo de asentamientos rivales. Estas dos últimas actividades eran el principal atractivo de la zona, y es la razón por la cual vikingos y comerciantes escandinavos estaban ahí en primer lugar. Durante la Rus de Kiev existieron dos importantes rutas comerciales a las cuales se le podía sacar provecho. La ruta comercial sarracena, que iba por el río Volga y comunicaba el mar Báltico con la Rus de Kiev, los házaros y el mundo árabe, y la ruta comercial griega, que iba por el mar Negro y el río Dnieper y comunicaba al Báltico con la Rus de Kiev y el Imperio Bizantino. Kiev era una ciudad especialmente importante porque estaba construida sobre el río Dnieper y a mitad de recorrido de la ruta comercial griega. Cuando el gran príncipe de Kiev, Vladimir el Grande, se convirtió al cristianismo en el año 988, se dio un paso definitivo a la cristianización de la Rus y esto trajo importantes cambios socioculturales. La Rus recibió un influjo de cultura bizantina, la escritura, el alfabeto cirílico, la literatura y el arte. Esto fue crucial para la creación de una identidad propia, que sirvió para asimilar a las diferentes tribus locales y estas a su vez con la élite que las gobernaba. Durante el reinado del hijo de Vladimir, Yaroslav el Sabio, la Rus de Kiev alcanzó el apogeo de un florecimiento cultural y militar, gozando de una extensión territorial que iba desde el Mar Blanco al Mar Negro. Pero luego de este apogeo, la Rus entró en un periodo de decadencia por factores externos e internos. Por las cruzadas y el debilitamiento del Imperio Bizantino, las rutas comerciales que pasaban por la Rus perdieron su importancia, y esto impactó muy negativamente en las finanzas. Por otra parte, aunque se habían logrado avances en materia legal y administrativa, las leyes de sucesión eran caóticas, y esto llevó a la desintegración de la Rus por un constante combate entre príncipes. La Rus se fragmentó así en la República de Novgorod, el Principado de Kiev, el Principado de Smolensk, el Principado de Vladimir Suzdal, etc. El final terminó de la peor manera: la invasión mongola. 15 años después de una primera batalla de reconocimiento, la batalla del río Kalka, el nieto de Genghis Khan, Batu Khan, preparó un gran ejército e invadió la Rus en el año 1237. Los mongoles masacraron la población y asolaron las grandes ciudades. Novgorod logró salvarse por una serie de inundaciones que dificultaron el acceso a la zona, pero la ciudad de Kiev fue especialmente destruida y su población exterminada. Como las tierras de la Rus no ofrecían mucho, los mongoles no tenían interés en ocupar las tierras, por lo que se limitaron a cobrar tributos y llevarse reclutas. Usando expertos importados de China, hacían un censo de la población y cobraban tributos acorde a este. El Khan se volvió el soberano indiscutido, y en las ciudades había funcionarios mongoles que se encargaban de recolectar los tributos y llevarse a reclutas, generalmente niños. Existía una manera por la cual los príncipes podían mantener su autoridad. Debían visitar al Khan en la ciudad de Sarai Batu. Vestidos de mongoles, pasaban por un ritual y luego debían arrodillarse y rogar que les den el Yarlik, una credencial diplomática para ejercer el poder. Esto obviamente no era gratis. A cambio, los príncipes debían colaborar con los mongoles, recaudar más impuestos, más reclutas y reprimir el descontento. Más que colaborar,
debían esclavizar a la población, sugería el historiador Nikolai Karamzin. Si los príncipes no cumplían bien estas tareas o parecían conspirar contra los mongoles, el Khan era advertido por sus espías y eran ejecutados. Esto, además de separar al pueblo de los príncipes, forjó en la cultura rusa un espíritu de sometimiento y obediencia. Se normalizó algo que en la Rus de Kiev no existía: la pena de muerte, la tortura y un poder muy violento y arbitrario. A pesar de la brutalidad de la invasión, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto al balance neto de la invasión mongola. Algunos consideran que fue crucial para el desarrollo de Rusia, y ahora veremos por qué. De la insignificante ciudad de Moscú, una dinastía de príncipes astutos y ambiciosos vieron cómo podían sacarle provecho a esta situación. Estos príncipes pertenecían a una rama de la dinastía rúrica conocida como los Danilovich. Danilovich hace referencia al primer príncipe de Moscú, San Daniel o Daniel de Moscú. Los descendientes de Daniel, muy inteligentes, colaboraron estrechamente con los mongoles, o más precisamente con la Horda de Oro, y esto les dio una posición de privilegio y acomodo que usaron para expandir su poder y territorio. El hijo mayor de Daniel, el príncipe Yuri, se ganó la confianza del Khan y se casó con su hermana Konchaka. Feo nombre, pero excelente jugada, porque el Khan lo nombró Gran Príncipe de Vladimir, un título de gran poder que podríamos resumir como representante del Khan. El hijo menor de Daniel fue el príncipe Iván I, apodado Kalika, es decir, bolso de dinero. Él cobraba el tributo de los principados rusos en nombre del Khan, y lo hacía tan bien que en el proceso se volvió rico. El dinero lo destinó para comprar lealtades y así consolidar su poder. En el año 1380, cuando la Horda entró en un momento de debilidad por una guerra civil, el príncipe de Moscú, Dmitri el Don, nieto de Iván Kalika, lideró a los rusos y derrotó a los tártaros y mongoles en la batalla de Kulikovo. Esta victoria no fue definitiva. De hecho, 2 años más tarde, la Horda saqueó Moscú y asesinó a 24.000 personas. Pero sí marcó un punto de inflexión: el lento auge de una naciente Rusia y la decadencia de los mongoles y tártaros. Paradójicamente, quien lideró el auge de Rusia fue el pequeño y poderoso Principado de Moscú. Tras un siglo de consolidación interna, el príncipe de Moscú, Iván III el Grande, puso fin a la relación de vasallaje con la Horda de Oro y expandió enormemente los territorios del Principado, proclamándose soberano de toda Rusia. Iván el Grande conquistó el estado más poderoso de la antigua Rus de Kiev, la República de Nóvgorod, que había quedado relativamente inmune a la invasión mongola y que además había florecido económicamente por pertenecer a la Liga Hanseática, una famosa federación comercial medieval. Moscú también se expandió sobre el Gran Ducado de Lituania, recuperando así territorios que pertenecían antes a los principados de la Rus, pero que los lituanos habían tomado luego de enfrentarse a la Horda de Oro en la Batalla de las Aguas Azules. Y aquí vale la pena explicar un concepto que está detrás del nacimiento de Rusia. Iván, para justificar y legitimar su agresiva expansión, proclamó a Moscú la Tercera Roma. Como el Imperio Bizantino se había desintegrado luego de la caída de Constantinopla en 1453, Iván el Grande proclamó a su principado el sucesor y continuador del legado cultural, religioso e imperial de Bizancio. Recuerden que el Imperio Bizantino es una expresión creada por historiadores y que refiere a la mitad oriental del Imperio Romano, que pervivió casi 1000 años a la porción occidental. La Iglesia Ortodoxa tuvo un importante rol en legitimar este relato o reclamo. Moscú
recibió muchas figuras religiosas que escaparon de Constantinopla y que reconocieron el reclamo de Iván, llamándolo zar, es decir, César. Por otra parte, Iván el Grande se había casado con la sobrina del último emperador del Imperio Bizantino, algo que también ayudó a su reclamo. Así es como desde Moscú se construyó un nuevo proyecto nacional, y este fue publicitado mediante la adopción de emblemas y símbolos del Imperio Bizantino, como el águila bicéfala, que continúa siendo el símbolo nacional de Rusia. El nieto de Iván III el Grande fue el infame Iván IV el Terrible, un personaje muy sombrío que hizo grandes reformas internas y que continuó la rápida expansión de Moscú. En el año 1547, Iván el Terrible se proclamó zar y gran duque de toda la Rus, dando inicio al zarato ruso, no confundir con el imperio ruso. Aquí hay que detenerse y analizar el régimen político que se estaba desarrollando. Los príncipes de Moscú tenían una visión muy peculiar de la soberanía. Ellos veían su reino como su propiedad personal. Para el historiador Richard Pipes, entre el siglo XV y XVII se consolidó un régimen patrimonial, un sistema donde no existía distinción entre soberanía y propiedad. El soberano era propietario de todo y ejercía al mismo tiempo el poder político y el poder económico. En la naciente Rusia, más que propiedad, existían dos tipos de tenencia que entregaba el príncipe o zar. La votchina, una tenencia que se le entregaba a los nobles y que podía ser heredada, y el pomiestie, una tenencia condicionada al servicio, es decir, uno la tenía solo y mientras tanto brindaba un servicio determinado, generalmente militar y a veces administrativo. En las ciudades, que eran pequeñas y poco pobladas, la mayoría de sus habitantes cumplían estas funciones. El régimen patrimonial y el carácter autocrático y despótico de la naciente Rusia puede tener semillas en la antigua Rus de Kiev, donde el poder fue ejercido sin una noción de mutua dependencia o reciprocidad de servicios. En este aspecto, Rusia no desarrolló el feudalismo de los reinos de Europa Occidental. Pero según Pipes y otros historiadores, el sistema político que se desarrolló en el Principado de Moscú y el Zarato ruso está muy ligado a las instituciones y los métodos políticos de los mongoles, de la Horda de Oro. Por último, es importante marcar que en la naciente Rusia se instaura la servidumbre. ¿Se acuerdan que al comienzo del video hablamos del suelo, los incentivos de la agricultura y los movimientos migratorios de los campesinos? Bueno, para resolver estos problemas, los príncipes de Moscú y los primeros zares hicieron que en ciertas zonas los terratenientes o el mismo zar pueda disponer de los campesinos como sus siervos. La servidumbre tiene similitudes con la esclavitud, pero en realidad son cosas diferentes. Los siervos vivían en sus propios hogares y eran propietarios del fruto de su trabajo, pero su libertad estaba seriamente recortada y recibían un trato pésimo. Continuamos con Iván el Terrible, quien tuvo un rol protagónico en la profundización de este sistema. Desde la muerte de su esposa Anastasia Romanovna, Iván se volvió un psicópata y un paranoico. Consolidó una monocracia autocrática y aniquiló a sus detractores. De esto se encargaban los oprichniki, su guardia personal que también desempeñaba la función de una policía estatal, la oprichnina. Iván el Terrible era muy violento y una vez le dio una golpiza a su nuera porque supuestamente vestía de manera inmodesta. El hijo y sucesor de Iván lo enfrentó y en un ataque de ira Iván lo golpeó en la cabeza con su bastón y lo mató. Este filicidio llevaría a una crisis dinástica. Cuando fallece Teodoro, el hijo menor de Iván el Terrible, termina la dinastía rúrica en el trono de Rusia
y esto da inicio a una crisis general conocida como el Período Tumultuoso. La crisis termina en 1613, cuando un primo segundo de Teodoro es elegido nuevo zar, Miguel I de Rusia, el primero de la dinastía Románov. Miguel era el nieto del hermano de Anastasia Romanovna, la primera y más amada esposa de Iván el Terrible. De la dinastía Románov surgieron grandes reformadores, zares dispuestos a cambiar Rusia para que alcance un poder militar y tecnológico que compita con las grandes potencias de la época. Uno de ellos fue Pedro el Grande, quizás el gobernante más importante de la historia de Rusia. Pedro quería que su nación sea una potencia militar, y para alcanzar esto veía necesario que Rusia se modernice, que adapte las instituciones, los métodos políticos e incluso la cultura de los reinos europeos. Pedro viajó y conoció Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Contrató más de 800 ingenieros para que trabajen en Rusia y modernicen la industria civil y militar. Fundó la Academia de Ciencias de Rusia y la dotó con más de 2000 libros que trajo del exterior, e inauguró institutos de matemáticas, navegación, artillería, ingeniería y medicina. Imprimió manuales de etiqueta para que la nobleza se comporte con buenos modales y reguló la forma de vestir de la corte, instaurando el famoso impuesto a la barba. Acompañando esta serie de cambios, Pedro el Grande fundó la ciudad de San Petersburgo y se declaró emperador, dando inicio así al Imperio Ruso. Ahora, las reformas económicas e institucionales más importantes aparecieron recién en el corto reinado del emperador Pedro III y el reinado de su mujer, Catalina la Grande. Inspirado en ideas fisiocráticas, afines a lo que hoy llamaríamos liberalismo económico, Pedro III emprendió un parcial desmantelamiento del sistema patrimonial. El primer paso en esta dirección ya lo había dado la emperatriz Isabel I cuando en 1753 abolió todas las tarifas comerciales internas. En 1762, Pedro III eliminó una gran cantidad de monopolios comerciales e industriales, lo que significó la libertad de comercio e industria en varios rubros de la economía. Combatió la servidumbre, prohibiendo a los propietarios de fábricas utilizar mano de obra servil en la industria. Se opuso a los lujos de la corona y redujo el gasto público, ayudando a sanar la crisis financiera que trajo la Guerra de los 7 años. Estos son algunos de los 192 decretos que Pedro III hizo en tan solo 182 días. Su reinado duró solo eso, ya que este joven emperador de 33 años fue removido del poder en un golpe organizado por su mujer, Catalina, quien la sucedió. Pocos días después del golpe, Pedro fue asesinado, aunque no se sabe si esto fue voluntad de su mujer o no. ¿Por qué fue removido del poder? La historia recuerda a Pedro III como un hombre feo, demasiado delgado, de aspecto enfermizo, alcohólico, ignorante, malcriado, estúpido, infantil y un traidor a Rusia y la fe ortodoxa. El problema es que la descripción que tenemos de él principalmente viene de su mujer y sus conspiradores. No es idea del video entrar en este debate, pero Pedro había nacido en Kiel, reino de Prusia. Cuando él asumió el poder, Rusia estaba en guerra contra su país de origen, y Pedro, en vez de continuar la guerra, firmó la paz. El problema es que Prusia estaba débil y cerca de la derrota, por lo que Pedro fue tachado de traidor. Y esto es posiblemente el principal motivo de su derrocamiento. De todas maneras, la mujer de Pedro III, la famosa Catalina la Grande, no dio marcha atrás a las reformas de su difunto marido. De hecho, decretó reformas complementarias, eliminando regulaciones en la actividad industrial y comercial, por ejemplo. Catalina se va a publicitar como una monarca ilustrada y civilizada. Ella debatía sobre el espíritu de las leyes de Montesquieu y se carteaba con sus amigos Voltaire y Diderot. Se presentó
como la continuadora del proyecto que tenía Pedro el Grande: reforzar a Rusia como una potencia militar y continuar el proceso de occidentalización cultural, promoviendo el arte, el teatro, la música, la educación y la literatura. Hacia el final de su vida, Catalina, al igual que toda la nobleza rusa, se preocupó mucho por la Revolución Francesa y su continua radicalización. Esto llevó a que su política de tolerancia y promoción de las ideas ilustradas llegue gradualmente a su fin. Ejemplo de esto es el caso de Nikolai Novikov. Educado en la Universidad Estatal de Moscú e inspirado en ideas iluministas, Novikov fue el primer periodista de Rusia. En un comienzo, Catalina lo promocionó, aunque en ocasiones se ponía muy incómoda, ya que las sátiras de Novikov, además de ser algo polémicas, en ocasiones la criticaban a ella. Pero cuando estalló la Revolución Francesa y además Catalina se enteró que Novikov era un masón de altísimo grado, su empresa fue confiscada y él arrestado. Lo mismo ocurrió con Alexander Radishev, un intelectual que pertenecía a la baja nobleza y simpatizaba con las ideas liberales y republicanas. En 1790 escribió El viaje de San Petersburgo a Moscú, un libro que atacaba ferozmente al sistema de la servidumbre y la autocracia. Fue arrestado ese año y condenado a muerte, pero Catalina intervino y conmutó la pena por 10 años de reclusión en la Siberia. Catalina muere en el año 1796, habiendo alcanzado en buena medida los objetivos que se había propuesto en su reinado. Rusia era una potencia militar y había iniciado un importante proceso de florecimiento cultural. Entramos ahora a la parte final de este capítulo. Rusia en el siglo XIX, un siglo enigmático que anuncia el preludio de una tormenta. ¿Cómo podemos interpretar las problemáticas sociales que aparecieron en la etapa final del Imperio ruso? Principalmente por el carácter ambivalente de su modernización. El reformismo que caracterizó a Pedro I el Grande y los emperadores que le sucedieron no tenía un trasfondo ideológico, sino pragmático. Ellos se acercaron a Occidente e imitaron a potencias como Francia, Prusia y el Imperio Británico porque veían que esta era la única vía para que Rusia pueda equipararse militar y tecnológicamente con sus rivales. Y este cometido fue alcanzado con bastante éxito. Pero si bien los emperadores estaban muy contentos con su nuevo ejército y su nueva armada, el acercamiento a Occidente también trajo cosas problemáticas. La masonería, el pensamiento revolucionario, el liberalismo, el socialismo, movimientos utópicos basados en el romanticismo y el positivismo, y luego movimientos anarquistas, nihilistas y terroristas. Esto fue peligroso y especialmente explosivo, porque en Rusia todo cambió, pero nada cambió. Hay una nueva Rusia, la Rusia imperial, que entra en su edad dorada, que alcanza el cenit de su florecimiento cultural y que es líder en arte, música y literatura. Pero en lo social e institucional, aunque hubo mejoras, todavía prevalece la vieja Rusia, la autocracia y el despotismo. Un país agrario con buena parte de su población rural sometida a la servidumbre. Un país que prácticamente no tiene burguesía ni comerciantes, porque la economía fue siempre un gran monopolio del zar y algunas familias de la nobleza. Esta es la problemática que hay que tener en cuenta para analizar la etapa final del Imperio ruso. ¿Cómo pueden los emperadores manejar esta situación? ¿Hay que ceder a los nuevos movimientos políticos? Si es así, ¿cuánto? Si Rusia no tiene las instituciones de los países europeos, ni su cultura política, ni sus condiciones socioeconómicas, ni su infraestructura, ni su sistema burocrático y administrativo, ¿por dónde hay que empezar? ¿Y qué expectativas se puede tener? Continuamos con la cronología de Rusia en el siglo XIX. Catalina fue sucedida por su hijo, Pablo I de Rusia. Él nunca tuvo mucha atención de su madre y siempre se sintió muy maltratado. Sus políticas tenían un trasfondo emocional
y revocó de manera vengativa muchas reformas que había hecho su madre. Es recordado por cambiar las leyes de sucesión, decretando que la corona solo pase a los hijos varones. Pablo no duró mucho. En 1801 fue asesinado para que asuma su hijo de 23 años, el nuevo emperador Alejandro I. El reinado de Alejandro se caracterizó por dos cosas: reformas internas y su épica participación en las guerras napoleónicas. Alejandro tenía un pensamiento similar a su abuela Catalina. Aflojó la censura que se había impuesto por la Revolución Francesa y fundó nuevas universidades. En 1807 contrató de asistente personal a Mikhail Speransky, quien es considerado el padre del liberalismo ruso. Junto a él modernizaron la estructura administrativa y burocrática del imperio y discutieron la posibilidad de escribir una constitución. Pero el liberalismo de Alejandro se suspendió por un problema urgente: la invasión napoleónica. Como a una parte de la nobleza no le habían caído muy bien las reformas liberales, Alejandro decidió suspenderlas para mantener la unidad frente a la nueva amenaza. Napoleón invadió Rusia con el ejército más grande formado en la historia europea hasta ese entonces, casi 700.000 hombres. En su marcha hacia Moscú, fue enfrentado por el ejército ruso en la sangrienta batalla de Borodino, que terminó en un empate. El general Mikhail Kutuzov retiró sus tropas y pensó una nueva estrategia. En vez de defender Moscú, se podría evacuar completamente la ciudad y dejar que Napoleón avance. Cuando Napoleón llegó a Moscú, se encontró con una ciudad fantasma, que para colmo se incendió en sus 3/4 partes. Como no tenía suministros y no logró que Rusia se rinda, no podía hacer otra cosa que retirarse. Los rusos, con tácticas de guerrilla, hostigaron constantemente a los franceses, y cuando llegó el invierno, los soldados de Napoleón se congelaban y se morían de hambre. En fin, Napoleón fue humillado en Rusia y se estima que solo un 20% de las tropas francesas sobrevivieron a la invasión. Cuando la guerra terminó, Alejandro I no continuó con las reformas liberales. Y esto hizo enojar a un grupo de nobles y oficiales del ejército que se habían entusiasmado. ¿Por qué Alejandro no continuó las reformas? La derrota humillante de Napoleón cambió su mirada acerca de qué tan urgente había que reformar Rusia. Pero hay otros motivos más misteriosos. Alejandro cayó bajo la influencia de la baronesa Bárbara von Krudena, quien tenía una tendencia reaccionaria, sectaria y ocultista. Ella convenció a Alejandro de cofundar la Santa Alianza, un pacto para proteger al absolutismo monárquico y combatir a cualquier movimiento insurgente. Alejandro, después de unos años, se cansó de la baronesa y le pidió que no lo molestara más. Pero igual había cambiado mucho. Se volvió una persona autoritaria, mística y paranoica. Mientras viajaba a Crimea en el año 1825, se dio la noticia de que Alejandro había muerto a sus 47 años de fiebre tifoidea. Su muerte fue un misterio, hasta el punto que muchas teorías afirmaban que fingió su muerte y se fue a la Siberia para vivir como un ermitaño. La teoría más aceptada es que Alejandro realmente murió y que durante la segunda mitad de su reinado habría desarrollado esquizofrenia. El problema es que durante esta etapa, como Alejandro había abandonado las reformas liberales, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, la mayoría de ellos masones, formaron sociedades secretas e iniciaron las preparaciones de una revolución. Había grupos más conservadores que solo querían una monarquía constitucional y la abolición de la servidumbre, y había grupos más jacobinos que pretendían matar al emperador e instaurar una dictadura para la transición a una república. La revolución tuvo un cambio de planes por la muerte prematura de Alejandro. Los conspiradores, aprovechando esta situación, iniciaron un levantamiento, asumiendo que podían pasar sus demandas al hermano menor de Alejandro, Constantino Romanov, quien era bastante liberal. El problema es que Constantino había renunciado al trono, y este había pasado legítimamente
al hermano más joven, Nicolás I. En medio de esta sublevación, conocida como el levantamiento decembrista, el conde Mijaíl Miloradovich, héroe de las guerras napoleónicas, se acercó a los sublevados en la plaza del Senado, San Petersburgo, y les explicó de manera pacífica la situación, instándolos a que acepten que el nuevo emperador era Nicolás y no Constantino, quien también había dejado esto en claro. Mientras Mijaíl hablaba con los decembristas, recibió un disparo fatal por la espalda de parte de uno de los oficiales sublevados. Luego de varios intentos de negociación e intimidaciones para que los rebeldes se retiren, Nicolás I perdió la paciencia y ordenó que abran fuego contra los 3.000 rebeldes, quienes salieron corriendo porque estaban en una situación de mucha inferioridad. Nicolás I purgó a los conspiradores. Algunos fueron colgados y otros fueron recluidos en la Siberia. Las políticas de tolerancia e ilustración habían llegado otra vez a su fin, y Nicolás gobernó con mano de hierro. Si bien su preocupación por el orden y la estabilidad era razonable, esta problemática fue priorizada en detrimento de todas las demás. El emperador no manejó bien la situación y su intento de controlar la sociedad fue un fracaso. Algunos historiadores suponen que en 1855 Nicolás recibió la muerte como un alivio. Rusia estaba por ser derrotada en la guerra de Crimea, y aunque esta derrota no fue muy significativa, reveló la debilidad del imperio y el fracaso del reinado de Nicolás. Rusia estaba perdiendo su estatus de gran potencia. Se había estancado en un mundo que avanzaba a pasos agigantados, que se estaba industrializando, que tenía sus campos tapizados de ferrocarriles, que tenía impresionantes máquinas de vapor y equipos telegráficos que revolucionaban la comunicación. Nicolás I fue sucedido por su hijo, el emperador Alejandro II. Alejandro II, aunque con titubeos, entendió que era necesario dar pasos adelante. Una de las primeras cosas que hizo fue debatir la situación del campesinado. Luego de hacer unos preparativos, abolió la servidumbre en el año 1861. El siguiente paso de Alejandro fue hacer una gran reforma del poder judicial. Se simplificaron las leyes, se instauró el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso, se introdujeron audiencias públicas, juicios con jurado y el colegio de abogados. Siguiente paso, instaurar formas de gobierno local más democráticas. Se establecieron los Zemstvo, consejos regionales de administración cuyos miembros eran elegidos por los locales. Estos se encargaban de mantener las carreteras y puentes, de manejar la educación y la salud pública y de resolver problemas locales. Siguiente paso, reformar el ejército y la armada. Se opta por tener un personal más reducido, pero más profesional. Se reduce enormemente la duración del servicio obligatorio y se decreta que todos los reclutas van a aprender a leer y escribir. El ministro de guerra, Dmitri Miliutin, pensó que de esta manera se podía reducir el gasto en el ejército y se podrían destinar los fondos a construir ferrocarriles y nuevos caminos. Y entre otras reformas, Alejandro II le da autonomía a las universidades, mejora la educación primaria y secundaria, legaliza la banca privada y revoca las leyes de censura que había hecho su padre. Alejandro emprendió una serie de reformas profundas para guiar a Rusia hacia un país más desarrollado e industrializado. Estas reformas no fueron fáciles de hacer, porque perjudicaban a un statu quo que vivía gracias al sistema de la vieja Rusia. Y miren qué contradicción. A pesar de estas reformas nunca antes vistas, grupos radicales conspiraron contra Alejandro, y terroristas de izquierda intentaron asesinarlo 7 veces. El 13 de marzo de 1881, 2 bombas fueron lanzadas contra el carruaje del emperador Alejandro. La primera no logró hacerle daño, pero la segunda le arrancó las piernas. Fue llevado al Palacio de Invierno, recibió los ritos finales, la última comunión, y murió frente a su hijo Alejandro y su nieto Nicolás, quienes serán los últimos zares de Rusia.
Alejandro iba a tener una reunión esa misma semana para preparar su última gran reforma, comenzar la transición a una monarquía constitucional. Así, el asesinato del emperador fue una desgracia para los reformistas y fue un motivo de celebración para los grupos nihilistas y anarquistas, quienes llamaron a continuar la violencia. Llegamos al fin del primer capítulo de esta serie. Para concluir, basándonos en las observaciones del historiador Richard Pipes, vamos a comentar cuáles son los 3 grandes factores que nos pueden ayudar a entender los problemas de la historia de Rusia. Primero, las condiciones geográficas y climatológicas de Rusia siempre representaron una dificultad para su desarrollo. Segundo, Rusia tiene un problema institucional histórico. Siempre existieron deberes y responsabilidades, pero nunca derechos ni garantías. El poder nunca tuvo un elemento de reciprocidad, ya sea en la Rus de Kiev por una casta vikinga, en la ocupación mongola por el Khan, o durante la naciente Rusia por los príncipes y zares. El pueblo era una masa sometida que debía rendir tributo y que a cambio solo debía conformarse con no ser aplastada. En Rusia nunca se desarrolló el feudalismo de los reinos occidentales. No existía la noción de un contrato bilateral o un sistema de mutua dependencia como el vasallaje. Y tercero y más importante, el sistema patrimonial fue el gran obstáculo para que Rusia pueda alcanzar su gran potencial. A partir del siglo XV se consolidó un sistema donde el zar poseía su reino como su propiedad personal. El soberano poseía el monopolio de las tierras, la industria y el comercio, que en todo caso prestaba a modo de tenencia a las familias de la nobleza. Como vimos, este sistema fue gradualmente desmantelado hacia fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pero eso no quita de un día para otro todos los problemas que trajo. Como Pipes también explica en su libro Propiedad de Libertad, la incorporación tardía de la propiedad privada en Rusia tuvo graves efectos sobre la libertad, las instituciones y el desarrollo económico. Rusia era un país agrario, con una población rural que vivía en condiciones miserables. La mayoría de ellos vivían en obshinas, comunidades campesinas de carácter comunal que tenían reminiscencias de la organización de las tribus eslavas. Rusia era un país donde prácticamente no existía la clase media o la pequeña burguesía. Los artesanos y comerciantes también vivían en pequeñas comunidades llamadas potsakaya obshinas, que en un comienzo estaban al lado de las ciudades, pero que por impuestos y regulaciones la mayoría se tuvo que mover al campo. Recién en la década de 1870 se puede decir que Rusia entra en un proceso de industrialización, comercio y empresarialidad. Lamentablemente, a Rusia le espera un futuro sangriento. Los espero en el próximo capítulo de esta serie. Быстросветным русским флагом